una carga académica fuerte, ¿verdad? Estar en la mañana en clase y en la tarde en laboratorios, hacer reportes. Como que no sabes todo, y eso también es una experiencia. Hoy en día, más de 40 años, pues no sabemos todo, ¿verdad? Cuando intenté aparentar no se dio. Cuando dije voy a decir lo que soy, se empezó a dar. Y mucho creo que es la confianza, de generar confianza. Ingeniero Gerardo Castañeda, bienvenido a Platicando con los Inges, ¿cómo estás? Bien, bien, en sábado, y gracias por la invitación. Les agradezco que me hayan invitado. Creo que me siento motivado y bueno, a gusto aquí. Sí, sabadito, tranquilo. Sí, normalmente son los días que más se nos acomodan, pues, a los que estamos en la obra en ejecución, tal cual, ¿verdad? Sí, es más tranquilo, ¿verdad? Ya el sábado ya respiras, te oxigenas. Sí. Lunes son complicados, también los viernes, por todo lo que implica, pero el sábado ya te relajas. Sí. Yo anhelo que llegue el fin de semana porque me oxigeno mucho, ya aviento todo a un lado, aviento la cuchara, así como los albañiles, ¿verdad? La aviento a un lado y me pongo a otras cosas, ¿verdad? Sí. Hace rato estábamos hablando del enfoque que tenemos en este proyecto del lado humano de la construcción. Tú tienes o lideras una empresa de construcción desde hace 30 años ya. ¿Qué nos puedes comentar de CASE Proyectos? Bueno, pues fue un sueño hecho realidad, ¿verdad? Como todos los que estudiamos ingeniería civil, empezamos y anhelamos tener la experiencia, encontrar nichos de mercado, ¿sí? Y la idea estuvo creo que desde mucho tiempo atrás. Yo fui empleado de una empresa aquí de Vitro durante casi 8 años, y ahí empecé como un auxiliar de supervisión y acabé como un jefe de departamento. Ya no había a dónde más moverse porque era una industria química donde el potencial pues era para otras áreas. Aunque el departamento de construcción estaba muy bien equipado, había todas las especialidades. Sí. Civil, control, instrumentación, proceso, mecánico, eléctrico, todo. Y civil era pues parte de todo un equipo. Fue una experiencia muy valiosa porque había todo un grupo interdisciplinario de las especialidades de ingeniería, no nomás civil. Entonces ahí fue bastante bien, pero llegó un punto donde ya no se podía seguir, ¿verdad? Entonces renunciamos, también con el sueño de hacer algo, y empezamos, ¿verdad? Hemos mantenido 30 años, se dice fácil, pero ha sido con muchos momentos difíciles de todo, pero gracias a Dios que al final la balanza es positiva, en experiencia, en logros, en todo, ¿verdad? Ha sido fantástico, sí. ¿Cómo decide Gerardo Castañeda iniciar en la industria de la construcción? O sea, ¿cómo decidiste estudiar ingeniería civil? ¿Te llamaba la atención alguna otra carrera? ¿O cómo fue ese momento de decisión? Fueron varios factores. El primero, a mí me llamaba mucho la atención de niño ver cómo levantaban casas o un puente, lo que me atraía más que otras cosas, ¿verdad? También en la familia tengo un hermano ingeniero agrónomo. Tengo contadores y me sentí de repente que podía ser contador público o ingeniero. Total, decidimos ingeniería civil por ese clic que me hacía la gente que construía. Tuve la oportunidad de venir a Monterrey a estudiar. Yo soy nacido en Durango, soy duranguense, hice la prepa ahí. Okay. Hice prepa técnicas, me gradué en técnico en electricidad. No ejercí porque brinqué a hacer ingeniería, pero tuve la oportunidad de Durango estar acá, porque en Durango ciertamente empezaba la carrera, y aquí pues digo, la industria, era un polo de desarrollo diferente. Sí. Y creo que fue muy positivo, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? O no sé si dices que tienes familia, que tu hermano es ingeniero agrónomo. ¿En tu familia hubo algún detonante que te haya hecho enfocarte más que de lo que veías en tu entorno, en tu familia, algo que te haya impulsado a esa industria? No sé, a lo mejor que parte de, no sé, tu papá, tu mamá hayan sido parte de la industria de la construcción. No, fíjate, no hay un antecedente de empresario de la construcción. Mis abuelos, mis padres fueron campesinos, digo, pequeños propietarios, no eran ejidatarios, pues, pero se decidió emigrar a la ciudad de Durango porque fuimos 8 en la familia. Okay. Y no había más hasta 5º año de primaria. Entonces, ¿qué hacían con 6 niños y 2 niñas en el rancho, verdad? Entonces se decidió emigrar
a la ciudad de Durango para tener escuela, ¿verdad? Para educación. Eso fue, creo que fue una visión de mis padres, ¿verdad? Y esa fue la razón o sea, no hay un antecedente empresarial. Ok. Si es estudiar, ya cada quien, pues que se busque, luche por sí mismo, ¿verdad? Allá afuera. Entonces, mi padre fue comerciante, mi madre sí estudió una carrera de contador. En aquel momento, en el año 40 y tantos, pues digo, del siglo pasado, pues fue, en fin, no existió tal cosa. Pero a mí me apasionó de niño, eso fue creo que el clic, ¿verdad? Ya. Ver. Alguna vez en la casa se hicieron remodelaciones también con unos tíos en el rancho de mis abuelos, entonces te llamaba la atención. Sí, me metí en la arena, me metí ahí con los albañiles ahí a ver qué hacían, ¿verdad? Me comí una gordita ahí del comal, del lonche de los albañiles, ¿verdad? Sí, esas experiencias ahí de convivir con la gente, ¿verdad? Sí. Y entonces decides moverte para acá. ¿Y en dónde estudiaste? Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Autónoma de Nuevo León. Ajá, de la uni. De la hoy llamada uni. Y pues también creo que fue un buen lugar. Hay gente, hay mucha experiencia. Tiene 85 años. 85 años de ser Facultad de Ingeniería Civil. Es de las primeras facultades aquí en la Universidad de Nuevo León. Y pues también creo que fue una gran escuela. ¿Cómo fue tu experiencia ahí estudiando? Pues muy complicada porque yo... Digo, eras foráneo. Foráneo, ¿verdad? Para empezar foráneo, ¿verdad? Una carga académica fuerte, ¿verdad? Estar en la mañana en clase y en la tarde en laboratorios, hacer reportes de laboratorio, examen semanal de los laboratorios, ¿verdad? Entonces, topografía, o sea, fue una carrera muy intensa, muy intensa. Me fue bien, no fui el más brillante de la carrera, ni fui tampoco de los peores. Creo que tuve buen desempeño. Algún semestre fui primer lugar de mi generación, algún semestre. No todos, porque en algún momento decidí meterme a la política de la mesa directiva y pues te ocupa tiempo, ¿verdad? Sí. Y un semestre no me fue bien. Dije, oye, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Yo vine a estudiar y dije, ¿saben qué, amigos? Ya, vamos a hacer una pausa en esto de las planillas de mesa directiva, ¿verdad? Ah, pero de ahí de la misma universidad. Sí, de la universidad, de la facultad, ¿verdad? Entonces siempre has tenido un interés por el ambiente político. Sí, me apasiona no nada más quedarme en un cuadrito, sino creo que el trato con la gente, el trabajo en equipo, el lograr objetivos de una planilla o de un grupo específico, es importante. No nada más sino trascender de otra manera, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Entonces sí me apasionó eso también. Digo, yo fui presidente del colegio por la misma razón, ¿verdad? Sí. Había que hacer algo diferente, no nada más estar vendiendo blogs, bueno, sino haciendo, no nada más edificando. Vaya la corrección, sí. O sea, te llamaba la atención más liderar. Sí. Liderar equipos de trabajo. Así es. Ok, ¿y crees que esto te llevó o más bien esto dio nacimiento al interés de querer formar tu propia empresa? Ya viéndolo así, todos esos factores que se van sumando y concluyen en atreverme a pensar en ser empresario, ¿verdad? Sin más ganas, más que el entusiasmo, las ganas. Debo decir que mi esposa fue fundamental el apoyo económico, cuando a veces no había, y ella fue un tema que lo platicamos, ¿verdad? Sí. Lo dijimos, lo hacemos y adelante, ¿verdad? Entonces, en época de vacas flacas fue fundamental el apoyo económico y también la parte moral, emocional, ¿verdad? Claro, sí, claro. Todo el conjunto de un matrimonio, ¿verdad? Se piensa que tú debes trabajar solo, esa es una idea que alguien tenía, ¿sí? Pero a mí me ha resultado muy bien tocar a mis amigos de generación, a otros de otras generaciones, y se han hecho, aparte de una buena amistad, negocios. Creo que los mejores negocios son con los amigos. Cuando hay confianza, cuando hay, sabes quién está de qué lado, que te va a responder. Entonces hemos hecho muy buenos negocios, muy buenos proyectos. Con personas que conociste de tu generación. La generación, sí. Ok. Nos hemos reunido cada 5 años para festejar habernos graduado. Festejamos los 40 años, tengo 40 años de experiencia profesional y hay un grupo ahí. O sea, cada 5 años se reúnen. Cada 5 años nos reunimos y hacemos una fiesta grande, ¿verdad? Clase del recuerdo, una carne asada en el colegio, una misa para dar gracias a Dios y un baile de gala, ¿verdad? Y el domingo, empezamos el viernes y acabamos el domingo con
una carne asada y cabritos y música, un farafara y tequila, cerveza. Como se una debe. fiesta. Como se debe. Sí, debe ser, ¿verdad? Sí, Sí. sí, no más chamba, hay que festejar la vida. No todo es chamba, dirían ahí en el Pues jale, hay que ¿verdad? festejar. Y justamente 40 años nos reunimos 50 de 67 que egresamos, 50 nos reunimos, 9 han fallecido, ya se nos adelantaron al camino, y los otros por alguna razón no se presentaron, ¿verdad? Pero fue un buen número. 40 años de egresados y 50 reunidos con esposas, o sea, una fiestota, una Sí. pachangota grande. Al ver reunidos a toda esta gran cantidad de gente, ¿ves algún cambio, por ejemplo, de que, por ejemplo, un compañero inició, no lo sé, por así decirlo, en un giro y ahorita terminó en otro giro diferente? ¿O cómo ves eso? O sea, ¿es muy común que en el giro que comenzaron se mantienen todos estos años? ¿O qué tan común es ver que, por ejemplo, el cambio de giro en ese sentido? Casi todos nos hemos mantenido en el ejercicio profesional. Ok. Hay quienes se han dedicado a otra cosa. Hay un amigo que tiene certificación en capacitación de seguridad. O sea, se han certificado para dar cursos para la norma oficial mexicana, las DC3 y todas las demás que siguen. Hay otro que se dedica a la ganadería, nomás ejerció 2-3 años, pero en su familia había un antecedente de eso y se ha dedicado. Pero nos seguimos reuniendo. A él le da mucho gusto que lo invitemos, dice, porque como ya no está en el medio, pero sí está en el medio de, o sea, de otras, juntarnos, de una comida, reunirnos, Él pone la carne. Sí, lleva una vaca completa, ¿verdad? Sí, y hay varios egresados aquí en Monterrey, se van a Estados Unidos y ejercen allá, acreditaron ejercer allá. Entonces, casi todos ejercen la profesión, casi todos. Pocos, no muchos son empresarios, la mayoría son empleados de alguna empresa. Creo que la mitad son empresarios, la otra mitad no. Hay también académicos, hay también investigadores. Sí. Sí, hay de todo. Hay de todo. Sí. Chile, mole y pozole. Sí, todo, chile, mole y rajas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue tu primera experiencia profesional? O sea, después de haber terminado. O sea, ¿terminaste la carrera y comenzaste a trabajar? ¿O comenzaste a trabajar en los últimos años? ¿Cómo lo hiciste? No, fíjate. Bueno, yo, foráneo, acabo la carrera, entonces me sentí la necesidad me urgía trabajar. Fue en el 83, junio de 1983. Estaba el antecedente de la crisis del 81. Había un problema económico fuerte. Yo batallaba para llenar una hoja de currículum porque ¿qué le pones, verdad? Sí. Pues recién egresado, ¿qué le pones? Los cursos que fuiste de tecnología del concreto. Muy apenas llenaba la hoja. Iba a entrevistarme y había 20 gentes adelante con 10 años de experiencia. Entonces me recibían el currículum, pero después le hablamos, ¿verdad? Pasan los días. Decidí dar clases de matemáticas. Me anuncié en el norte, puse un anuncio y tuve ahí 4 alumnos en ese momento, en 4 polos diferentes, ¿verdad? En la del Valle, en Brisas, en Lindavista y en Cumbres. O sea, en camión me la aventaba en camión, ¿verdad? O sea, dabas clases Sí, particulares sí, matemáticas. matemáticas, ¿verdad? Y una de las casas, el señor se entera que yo soy ingeniero civil y un día dice, mire, entró a la biblioteca de su casa, me dijo, hábleme en 2 semanas porque tengo por eso un lugar en la empresa. Y él era el director de la empresa donde trabajé 8 años, ¿verdad? Entonces, en las casas donde casa. ibas a dar las asesorías. Sí. Una familia el papá era el director de esta empresa de vitro, ¿verdad? Ah, mira. Y dijo, tengo para un lugar ahí, sé que sí, porque era un jovencito de secundaria, hicimos muy buena plática, no se me dificulta hacer relaciones de amigos, ¿verdad? Y se enteró, ¿qué haces? Era el muchacho muy inquieto, ¿qué haces? Ya, pues soy un ingeniero, entonces el señor me ofreció esto y ahí empecé, ¿verdad? Ahí se dio el primer trabajo, en un momento donde el empleo para recién egresados estaba complicado, ¿verdad? Hoy no sé cómo esté, pero en aquel momento estaba muy complicado. Sí. Y ahí se dio. También va variando, ¿no? Sí, varía. Y ahí se dio de empezar como auxiliar de supervisor y luego mantenimiento. Estuve también haciendo ingeniería. En algún momento también hice diseño estructural, cosa que no me gustaba. Yo me apasionaba en la carrera hidráulica y mecánica de suelos. Las estructuras, sí me fue bien, me no fue mal, pero no era algo que me apasionara. Cuando empecé a trabajar en esta empresa, fue de las primeras cosas que me tocaron. Revisar estructuralmente, proponer. Entonces me puso un cohete que poder revisar, consultar
iba a la escuela a buscar a mis maestros, a preguntarles, asesorarme, ¿cómo le hago con esto? ¿Verdad? Sí. Y ahí fue también una experiencia muy, muy padre, cosa que no lo tenía yo en el radar y se dio de revisar estructuralmente, de proponer algunas cosas en estructura, ¿verdad? Entonces, ahí empezó, y luego ya de ingeniería pasé a coordinador de proyecto, y al final acabé como jefe de departamento, ¿verdad? Puntualmente en esta empresa, ¿qué giro es el que realizaban? ¿Era construcción o qué? Una empresa de industria básica para vitro. El vidrio, dentro de sus componentes, es la arena sílica y el carbonato de sodio. Okay. Es una sal. Esta empresa produce carbonato de sodio y otros subproductos como bicarbonato para uso medicinal, farmacéutico, cloruro de calcio, que es un subproducto que lo obtenido del primer proceso, y ese cloruro de calcio es un estabilizador de taludes. Es muy usado en estabilizar taludes de pozos, los pozos petroleros, por ejemplo, para poder perforar lo que hacen, cómo ademan sin que se derrumben las paredes. Entonces, este es un estabilizador. También es usado en terraplenes. Ya. ¿Sí? En vez de la cal puedes usar el cloruro, ¿verdad? No es muy agresivo, es muy corrosivo, ¿sí? Esta empresa, ese es su giro, producir materia prima para fabricar el vidrio. Aún sigue. Ya. Sí, en aquel momento que yo estuve éramos 1,200 empleados, hoy creo que son 450, porque se ha automatizado la industria, ¿verdad? Ya. Y otras cosas que ya desconozco. Yo hace 30 años que estuve ahí, en el 91, 15 de abril de 1991 renuncié a la empresa y decidí empezar la aventura esta, ¿verdad? O sea, tuviste nada más un trabajo. Sí. 8 años, sí, pero 8 años, un trabajo y de ahí decidiste saltar. Así es. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, entiendo que no fue repentino, ¿verdad? ¿Fue planeado o cómo fue? Me empezaban a pedir que hiciera cosas muy pequeñitas. La primera cosa que hice de obra fue una escalera en una casa de un empleado de la empresa. Ok. O sea, como estaba en construcción, oye, ¿cómo le hago para hacer esto? Házmelo tú. ¿Sí? Y en aquel momento fue la primera obra que hice, la obra de arranque, ¿verdad? Una escalera en una casa, ¿verdad? Demoler el hueco, hacer un apuntalamiento, poner un refuerzo porque la losa estaba apoyada en 2 muros, entonces ahí sí se requería un ingeniero, ¿verdad? Sí. Cómo apuntalar, cómo demoler, y ahí fue la primera cosa, y ahí se fue dando por recomendación. Yo también sigo siendo inquieto. Hazme una casa, hazme esto. Y entonces llegó un punto donde estaba con un pie en la empresa y un pie afuera, y haciendo obra. Ok. Hubo un cambio significativo dentro de la empresa y ya no estaba la gente que estaba. Un día llegó el nuevo superintendente, dijo, ya no vas a ser jefe de departamento, te vas a dedicar nada más a esto. Yo no estuve de acuerdo y empezó un proceso de decir, me separo. ¿verdad? Era una empresa excelente, salario, utilidades, ¿no? Excelente. Si no hubiera ocurrido ese cambio interno, a lo mejor yo estaría todavía ahí. Es posible, ¿verdad? Pero ese cambio disruptivo de sacarme de lo que yo estaba haciendo, a ponerme como había empezado, ya no haces esto, 8 años aquí ya no sirven, tú vas a poner como empezaste. Pues no, ¿verdad? Fue algo así que dije, no, pues no estoy de acuerdo, adiós, ¿verdad? Y ya, afortunadamente, ya tenía el otro pie, ya empezaba a hacer cosas. Ya tenías, sí. Ya no ibas a la nada. No, a nada, ya tenía una idea de que sí podía hacer cosas, ¿verdad? ¿Y cómo le hacías para manejar esos dos? Bueno, esa es una buena pregunta porque en la empresa empezaron a reclamar, oye, eres jefe, pero necesitas estar más tiempo, ¿verdad? Sí, le robaba tiempo, ¿eh? También yo le dediqué mucho tiempo a la empresa, había hora de entrada, no de salida, ¿sí? Sábados, domingos, cuando estaba soltero, me pasaba ahí, más, si me hubieran hecho ahí un cuartito, yo me quedaba a dormir ahí, porque me apasionaba mucho eso. Entonces, ya cuando llegaron mis hijos, mis primeros hijos ya casados, pues ya cambió. Ya no era posible. Me iba en la mañana y mi hija dormida. Llegaba en la noche y mi hija también dormida. Entonces, dije, no, esto no es vida, ¿verdad? Es también otro factor que detonó decir, hay que hacer algo diferente, ¿verdad? Porque decía, no, y la empresa te absorbe, te absorbe. Había que venirse, si no te venías ahí de chamba, 24 horas por 7. Sí. Entonces era muy absorbente porque una empresa que produce los 365 días del año, las 24 horas, no puede dejar de producir y eso hay que mantenerlo. Y todo el equipo de gente que estamos en todas las especialidades hay que lograr eso. No puede dejar porque tiene compromisos de entrega de producto ya muy, muy fuertes.
Entonces, por eso decía que de repente yo me iba en la mañana, llegaba a media mañana y le dedicaba tiempo a la obra que me caía. Me iba hasta las 8 de la noche, o en fin, ¿verdad? Pero, y así empezó sin generar conflicto, se empezó a generar esa opción de que me di cuenta que si era posible hacer algo por cuenta propia, afuera, ¿sí? Un presupuesto también, oye, ¿qué le pones, verdad? Sí. Empiezas, en un principio yo hacía todo, yo chofereaba, yo era todo, ¿verdad? Todo. Antes de pasar o de brincar a esa etapa de emprender esta empresa de construcción, ¿recuerdas el reto o uno de los retos más grandes que hayas tenido dentro de Vitro? O sea, que tú recuerdes así que digas, híjole, esto sí me costó o se manejó de esta manera, logramos este objetivo. Sí, fíjate, hubo la empresa que comentaba, el cloruro de calcio, porque es un producto que está muy relacionado con nuestra carrera. Uh-huh. Lo producía en estado, o sea, el 38% de pureza que era líquido, pero para transportarlo a Arabia o los países, productos a cualquier parte, el transporte pues, llevaba más agua que producto. Entonces la empresa genera una planta que es al 94%, que es un pellets. Ahí fue un reto profesional fuerte, ¿verdad? Porque había una fecha ya de compromiso de entrega del producto, toda la planta, yo encargado de lo civil, y cada especialidad en lo suyo. Uh-huh. Previo al empezar a producir, se presentó un tema de vibraciones en grado extremo en el edificio, porque había una criba en la parte superior. El producto lo cribaba, o sea, todo el proceso, y cimbraba la estructura. ¿Por qué, verdad? Entonces ya estaba todo listo. Y justamente en un punto del arranque del equipo, con la velocidad, coincidía con la frecuencia natural del edificio. Ah, ok. ¿Sí? Okay, pero okay. Iba de menos a más y se cimbraba el edificio. Y cuando se apagaba también, ¿sí? Y también me apasionó mucho lo de vibraciones o diseño sísmico. Sí. En las clases optativas de la carrera fue una de las que yo tomé, entonces me apasionó mucho eso. Y me ayudó a entender ese tema. Pero era un tema ya en el lugar de los hechos, o sea, ¿cómo resolver eso? Mi jefe, un ingeniero que le agradezco mucho, porque me tuvo confianza, dijo, mira, busca quien nos ayude en esto. ¿Sí? Había en ese momento un ingeniero norteamericano que tenía aquí ya viviendo varios años, que tiene un negocio de control de vibraciones. ¿De control de vibraciones? Sí, para equipos grandes turbinas. Él se dedicaba a lograr el control de vibraciones. Le hablé, me dice, sí, nomás que yo cobro en dólares, y desde que salgo aquí cobro. Pues véngase, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Va a la empresa, y ahí empezamos a trabajar con él a un lado, y le aprendí mucho ahí, entendí muchas cosas. Lo que vi en la escuela ya de diseño, a que a fin de cuentas el diseño sísmico pues es movimiento, es efecto dinámico en la estructura, le da lo mismo. Y concluimos, la conclusión fue la siguiente de esa experiencia. La criba tenía unos resortes muy rígidos, entonces no tenían desplazamiento los resortes. O sea, en lugar de absorber o disipar la energía, la transmitía. Es correcto, ese es el punto, fíjate. En vez de disipar energía, la transmitía completita. Es más, la multiplicaba, ¿verdad? Y eso fue el tema, entonces se cambiaron los resortes. ¿Y cuánto tiempo tardaron en descubrir eso? Que fueron unos 20 días, ¿verdad? 20 días en que porque se checó el edificio, se revisó lo estructural, se revisó todo, los equipos que estaba incidiendo. ¿Tuvieron que modelar sí. el edificio? El edificio. En aquel momento no había lo que hay hoy de tecnología, para poder hacer Sí, no, el señor en experiencia, era un doctor en ingeniería, él era nativo de Nueva York, le gustó Monterrey, le gustó el lugar, y aquí se quedó. En su experiencia llevaba equipos como si fuera un doctor a escuchar vibraciones. Hicimos todo un procedimiento, un protocolo, y se concluyó en eso. Se diseñó el resorte de acuerdo a lo que quería y solución. Ahí fue. A mí me quitó el sueño, no poder dormir, de estar ahí noche y día, resoluciones, y ya la presión ¿Es que tenías que cumplir con el tiempo? O sea, al final del día tenías que cumplir con otro objetivo que no tenía que ver tal cual, pero te estaba afectando ese problema estructural. Ese problema, ¿verdad? Si uno puede decir, no, es que no sé, es que pues, hay que solucionarlo. Sí. Y eso me ayudó mucho. Busca quien nos solucione el problema. Tú como ingeniero no sabes todo, y eso también es una experiencia. Hoy en día, más de 40 años, pues no sabemos todo, ¿verdad? El asesorarse, el hacer
grupos de amigos para compartir información, el compartir, eso es básico, eso es elemental. La información es de todos, es universal. La información no es, actitudes mezquinas no caben en esto. Entonces hay que abrirse, hay que compartir lo que sepas, ¿verdad? Y hay muchos que no lo logran entender. No, hay un egoísmo, ¿verdad? Hay un celo. Pensarías que entre ingenieros se hacen negocios, claro que se hacen negocios, ¿verdad? Una profesión que me llama mucho la atención son los médicos. Ellos se asocian, se juntan. Yo llevaba a mis hijos a la consulta con el pediatra. Hay 4 pediatras ahí, en el mismo lugar. Dices, oye, pues es que se puede, porque cada quien es diferente. O sea, aunque es como cuando dice, hay una receta, quien fabrica quesos, por ejemplo, o la receta. La misma receta, pero hecha por persona diferente, es diferente. Entonces, igual nuestro trabajo puede ser el mismo diseño, pero cada persona le pone su sello personal, ¿verdad? Entonces, pensar en que hay una competencia desleal, que me van a robar, egoísmo. No, al contrario, ¿verdad? Yo he hecho muchas cosas con mis amigos de generación y con otros ingenieros. Muchas cosas de negocios, de información. En fin, hemos hecho cosas muy, muy, muy loables, o sea, muy robustas. ¿Sí? Ese es un tema, y eso, de esta experiencia de buscar quién te ayude y compartir. El señor sí cobró en dólares, sí, pero él solucionó el problema, ¿verdad? Entonces, cuando tengas un problema, si no lo tienes tú, pues busca quién te ayude. Claro. O sea, no te ahogues, no te encierres, ¿verdad? No tienes que resolver tú solo. No, y equivocarse, ¿quién no se equivoca? O sea, que no hace nada, ¿verdad? Claro que sí. Esperemos equivocarnos lo menos posible, ¿verdad? Está muy interesante ese tema. Digo, yo jamás me hubiera imaginado que hubiera un especialista en vibraciones. Así es. Me comentas que era ingeniero mecánico, ¿verdad? Sí, es un ingeniero mecánico. Sí. Pues como que ellos ven más el tema de la dinámica, ¿no? Más que nosotros como civiles. Él tenía un doctorado en eso, en tema de diseño dinámico, o sea, sí. Y al final de cuentas, lo que le entendí es que el efecto dinámico que tiene la estructura, pues puede ser un sismo, puede ser un equipo. Sí. Porque ahí también entiendes, cuando haces diseño sísmico, que ves, yo vi rudimentos de eso, la frecuencia natural de los cuerpos, ¿verdad? Si mantienes esa frecuencia durante tiempo prolongado, se destruye ¿sí? O sea, lo colapsas, ¿verdad? Sí, lo llevas a su límite. Así es, ¿verdad? Porque empieza, sí. Entonces nada más coincidía con la frecuencia del equipo, coincidía en un segundo con la frecuencia del edificio, con la frecuencia que generaba el equipo. Entonces ahí se vibraba, ahí se simbraba todo, completito. Entonces generaba un caos psicológico ahí de que vámonos corriendo, ¿verdad? Se va a caer esto, ¿verdad? Ese pudiera ser, digo, a lo mejor pudiera ser hasta un caso de estudio, ¿no? O sea, sí. O sea, a mí yo me lo imagino y si me hubieran expuesto a esta problemática en la escuela y que lo hubieran desarrollado, así lo solucionamos, no, hombre, o sea. Sí, es un tema que fue interesante, pero el señor lo resolvió de manera con fundamentos teóricos, pero también empíricos, ¿eh? Sí, porque él ya tenía... Al final del día, eso o sea, la teoría te da esa sensibilidad de decir, te da un límite, unos parámetros y ya con base a la experiencia tal cual, a los años, pues ya te das cuenta de que, bueno, pues es por aquí. O sea, no ocupo ni siquiera hacer el desarrollo porque es por aquí. Es correcto. Sí, conocimos a un ingeniero que ya mayor, de mucha experiencia, muy, muy destacado. Dice, si tú no puedes resolver algo que se te presenta mentalmente, lo haces así, entenderlo, pues difícilmente lo llevas a un análisis. O sea, primero lo entiendes, lo conceptualizas, lo razonas y ya lo llevas a los modelos matemáticos o a lo que te dan los software, ¿verdad? Sí. Pero primero hay que... eso es lo interesante de nuestra carrera, que hay una parte abstracta entenderla, o sea, creo que es la parte difícil de nuestra carrera, ¿verdad? Sí. Los esfuerzos, las deformaciones, oye, pues, ¿qué es eso? No las ves. Hallarle el sentido práctico para, al final del día, es resolver el problema. Así es. Que tiene una naturaleza abstracta que tienes que entender, ¿verdad? Sí, cómo se comportan los cuerpos, las deformaciones, entender una conexión a corto, una conexión a momento. ¿Cómo? Tuve la experiencia de algo como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, junto con el TEC de Monterrey, y con la Autónoma de Nuevo León. La UR no le interesó, o no se presentó, de hacer una competencia de los alumnos diseñaban el elemento, ¿sí? De concreto, una viga de concreto armada, y definir a la carga que iba a fallar y llevarla a la realidad. En papel lo hacían y en la máquina universal probarla. Entonces eso ayuda mucho al alumno entender, ¿verdad? Oye, de papel lo veo físicamente, ¿verdad? Y eso estuvo muy interesante. Logramos hacer ese concurso, un concurso
Lo convocamos a las universidades. Sí. Y se llevó a cabo. Y ahí nos asesoramos también con maestros, fueron sinodales o testigos o jueces, maestros de ambas universidades y del Autónoma de Nuevo León. Entonces, ese tipo de ejercicios creo que vale la pena. Pasar de lo abstracto a entender in situ las cosas como ocurren, es una buena práctica. Sí. Ayuda mucho. Ya pasando a la parte de los primeros proyectos con KC, digo, ¿en qué momento dices, sabes qué? Pues ya no puedo solo con toda esta carga de trabajo. ¿Cómo empiezas de entrada, cómo empezaste a juntar a tu equipo de trabajo? O sea, ¿cómo fueron esos primeros acercamientos? Luego, ¿cuándo empezaste a adquirir ya proyectos más completos? Ya no solamente hacer puntualmente pues estructuras, que si escaleras, que si casas, ¿cómo fue? Inicialmente mi inicio de mercado era la industria, porque yo ahí mi experiencia profesional fue en eso, en la industria. Okay. Y toqué puertas de John Deere, Walmart, muchas industrias de aquí de Monterrey. Hicimos trabajos no de tamaño grande. Después nos fueron dando confianza en hacer bases de equipos grandes, o sea, sí. Y ahí nos dio trabajo, nos ocupó. Pero la industria empezó a cambiar, la industria de dar anticipo, de hacer una negociación muy sana, muy equilibrada, empezó a cambiar. Al menos las industrias que yo le daba servicio ya no te daban anticipo. Subastaban, ya no concursaban, subastaban, es que decía, el de menor precio, 3 y el que de menor precio, ya es una subasta, ¿verdad? Es diferente. No te dan anticipo, te pagan a los 90 días, entonces me tardé mucho en darme cuenta que ya la industria ya no era lo que yo tenía que buscar como nicho de mercado. Se empezó a dar el nicho de mercado de obra comercial, ¿sí? El boom de las plazas comerciales en la República. Y hicimos muchos obra fuera del país. Hemos hecho obra en 21 estados de la República, desde Mérida hasta Hermosillo. Hemos hecho, creo que nada más el noroeste de México no lo hemos tocado, en Baja California, ni Sonora. No, Sonora sí, en Hermosillo. Culiacán, sí, también Culiacán. Pero en el DF no hemos hecho. Pero en 21 estados de los 33, ¿cuántos son? 32. Algo así, ¿verdad? 32. Sí. Y ya fueron obras que requerían una logística, una organización más completa. Ya no podía haber sido todo, ¿verdad? De hecho, ya cuando estaba en la industria tampoco lo podía hacer todo, ¿verdad? La primera oficina fue en la casa. Mi esposa es pediatra. Ok. Ella recibió una consulta, yo me salía y ella daba la consulta o al revés, ¿verdad? Entonces así empezamos en la casa. Ahí acondicioné un lugar y ahí estaba la oficina. Después otro lugar y al final de cuentas que tenemos ahorita casi 20 años ahí, ya fue un lugar más ad hoc, más apropiado, más amplio, más cómodo, muy cerca de la casa para poder ir a comer, ¿verdad? Y cosas así. Entonces el brinco de hacer todo a hacer con gente, pues te lo dando el tamaño del proyecto. Las empresas crecemos porque el proyecto que nos llega nos sí, eso me interesa mucho saber en qué momento decides tú, sabes que pues es que me cayó este proyecto que me voy a ocupar, no sé, un equipo de trabajo de 2 personas, 3 personas. Entonces, de acuerdo a la continuidad de los proyectos, pues vas diciendo, bueno, pues a lo mejor estos los puedo conservar para este otro y así. Pero ¿cómo ha sido en tu caso esa parte? Se fue dando. No sabría, esa pregunta es muy buena, me lo va a preguntar también, hijo. O sea, pero se va dando. También de repente quisimos hacer cosas que no estaban en el tamaño que estábamos pidiendo, ¿verdad? Aparentar que eres más grande cuando no eres más grande, ¿verdad? Eso, o sea, eso es un tema importante porque, o sea, tienes que blofear, tienes que aparentar que eres una empresa pues robusta, ¿no? Sí. Para generar ese, pues al final de cuentas es venta, ¿no? Sí. Tienes que ver ese papel, ¿no? Cuando intenté aparentar no se dio. Ok. Cuando dije voy a decir lo que soy, y ahí se empezó a dar. Sí, se empezó a dar. Okay. Y mucho creo que es la confianza, de generar confianza. Por ejemplo, Arena Monterrey, fue en el 2003 que se hizo. Sí. El grupo de que estaba ahí haciendo la obra, había un amigo de generación, me dijo, oye, ese trabajo, y fue un trabajo, pues no grande, pero sí interesante, ¿verdad? Después también empezó a verse otra obra, lo hicimos bien, con una empresa que tenía un potencial de crecimiento en ese momento. Hicimos bien lo primero, nos fueron dando
nos fueron probando. Y ya en ese momento yo ya tenía más camino recorrido, ya tenía más de 15 años haber empezado. Tenía pues hambre o necesidad de hacer cosas más grandes, ¿verdad? Lo que el cliente me estaba pidiendo, yo se lo di, en tiempo y costo y calidad. Hazme una obra en Cancún. Cuando un huracán que destruyó Cancún, se destruyó un edificio de ellos, me dijeron, ve, quiero que me lo reconstruyas. Y lo quiero tal fecha. Y yo cumplí en todo. Entonces, y luego, vente a Reynosa, vente, y se fue dando, me fueron dando confianza, porque respondí a lo primero, ¿verdad? Uh-huh. El error es cuando tú quieres, que no estás preparado, a lo mejor emocionalmente, vas agarrando experiencia. O sea, aun cuando te dicen que no, también lo negativo, se aprende también de lo negativo. Quieres hacer algo que no está de tu tamaño, y te dicen que no, y te das cuenta que estabas inventando, ¿verdad? Entonces no se vale, o sea, la gente lo entiende, o si te da confianza y no respondes, pues nomás te da una vez, ¿verdad? Entonces yo creo que la palabra es congruencia, ser congruentes. Okay. Esa es la palabra. Oye, yo puedo hacer esto, sí. Se dio la incidencia, los eventos se dieron para que me diera un poquito, y más, y se fue dando, ¿verdad? Y creo que sí, eso me hizo crecer como empresa, definitivamente, generar más gente, ¿verdad? Y ahora el tema es cómo mantener este nivel. Exacto, o sea, ya ahora una vez que brincas ese nivel, la responsabilidad, me imagino que tengo gente conmigo, 28 años, gente conmigo, 20 años trabajando conmigo, entonces mantener ese ritmo, pero se van dando las cosas, o tú vas generando esa dinámica para que se genere el trabajo, ¿verdad? Ya no puedo esperar que nada más se dé por recomendación, ¿verdad? Y ya tenemos un contrato que se generó a través de redes sociales, que yo no le apostaba a eso, yo dije, no, pues ¿quién va? Porque no era algo que ya se dio, ya se está dando, ¿verdad? Vende de redes sociales y vende. Sí, te vende, te ubica, te posiciona. Claro. Es lo que comentábamos en un episodio anterior con otro compañero ahí de la industria, tiene su empresa de mecánica de suelos. Él formó algo interesante, se asoció con diferentes especialistas. Haz de cuenta que su empresa ofrece mecánica de suelos, estructuras, hidrología, impacto vial. Entonces yo lo que le preguntaba específicamente es, oye, lo que yo logro entender, digo, yo no tengo ninguna empresa, ¿verdad? Pero lo que yo he logrado entender de otras personas que conozco es que tienes que especializarte en algo para que puedas lograr, digamos, que el éxito comercial, ¿no? Pero él maneja una empresa que literal maneja como 5 especialidades diferentes, pero o sea, es como, es un grupo de especialistas que bajo un mismo nombre pues venden esos proyectos, ¿no? Y cuando cae un proyecto más grandecillo, digamos que interdisciplinario, pues lo abarcan, ¿verdad? Tienen esa capacidad y es como, es a lo que voy, o sea, tradicionalmente piensas que tienes que especializarte en algo para poder lograr ese, digamos que un espacio en el mercado. En tu caso, como lo dices, tienes que simplemente ser congruente, sí, a tu alcance, pero en el momento en el que brincas y empiezas a agarrar más trabajos o proyectos más completos, pues ¿cómo le haces para mantenerlo? Sí. Fíjate, mencionaste una palabra importante, especializarse. De repente yo quería concursar, competencia con hacer banquetas, bardas, pues eso lo haces, digo, no se requiere un ingeniero para hacer eso, digo, salvando las proporciones. Yo decidí, de mi experiencia profesional era fabricar estructura metálica, habilitar y montar, y eso no lo hace cualquiera, ¿verdad? Ya era algo especializado. De hecho, ese primer contrato que me dieron en Cancún, uh-huh, era demoler un edificio y levantar marcos de acero, ¿verdad? Y un sistema de marcos metálicos con losas, con los acero. Ok. Sí. Y ahí, pues, ya no, sí lo hacen muchos, pero ya no tantos. ¿Sí? El nicho de mercado ya es más especializado. Entonces sí es muy importante que definas para qué eres bueno tú, ¿verdad? Yo no hice una maestría. Me hubiera gustado hacer una maestría en mecánica de suelos, pensaba ir a la Ciudad de México, pero las cosas no se dieron porque yo tenía que trabajar o trabajo y no había hoy los apoyos para una beca. Hoy en día creo que es más accesible quien lo quiere hacer. En aquel momento sí, yo no lo busqué o no encontré la manera de hacerlo. Sí. Entonces, pero ya en mi ejercicio profesional, como empresa, dame el precio de hacer una barda. No, pues no, eso no es para mí, ¿verdad? También entender que hay cosas que no es... No nada más es agarrar chambitas por agarrarlas, ¿verdad? Es como el juego de béisbol. No todas son para strike. Hay bolas y hay
¿verdad? O sea, no a todo le tires, ¿verdad? Porque pierdes tiempo, desgastas recursos, tiempo, todo. ¿Qué crees que sea lo que te da ese feeling de decir, lo tomo o lo dejo? Pues saber cuál es qué es lo que en lo que eres tú eres bueno, en lo que puedes competir, ¿verdad? Algún tiempo pensé en armar una empresa especialista en aplicación de recubrimientos e impermeabilizaciones. Porque en la empresa donde trabajé, los recubrimientos de las estructuras era un tema importante. En esa empresa, como es un ambiente químico muy agresivo, recubrir metal, estructuras metálicas, con sistemas epóxicos, con limpieza con chorro de arena, para lograr la vida útil de la estructura duraba más. Acabé siendo un especialista en corrosión, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Y lo pensé llevar a la realidad, pero tampoco había un nicho de mercado tan grande en hacer eso, al menos. Y dije, no, pues lo más comercial es impermeabilizar. Y pues no, pero, ¿cuánta gente impermeabiliza, verdad? No tiene más que una pluma y un papel y compite contigo. Entonces te das cuenta que no es para ti eso. Yo me di cuenta que no era para mí, ¿verdad? Al menos en esa faceta que yo lo quise hacer, no era. Y empezás a buscar cosas. Y concluyen que lo mío me generé mucho trabajo con la empresa fabricando estructura, habilitando. ¿Sí? Donde sistemas de marcos metálicos con sistemas de acero, eso hice muchos metros cuadrados, muchos. Y en cualquier parte del país lo hacía, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacía? Una logística así muy bien definida. Un líder de proyecto en el lugar. Movía gente especialista para eso, no todos. O sea, un soldador muy bueno, un montador muy bueno. Y movía las cabezas de cada especialidad. Y ahí en el lugar generaba gente, buscaba gente del lugar, ¿verdad? Sí. A veces el tiempo era muy corto, entonces hay que llevar a la gente de aquí porque no te da tiempo de depurar, de capacitar ni encontrar al mejor, ¿verdad? Entonces había que llevar todo, ¿verdad? Todo. Y listo. A la pregunta el fondo, ¿para qué eres bueno? ¿Verdad? Pregúntate para qué sabes hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que mejor puedes hacer? Y potencialízalo. Prepárate más, o sea, búscale más, o sea, busca, consulta, información, no te quedes ahí, capacítate. Yo tomé varios diplomados, ¿verdad? Varios diplomados, porque ya no era posible hacer una maestría, al menos yo ya no me llamaba la atención, pero si un diplomado te da herramientas, te da más elementos de juicio para tomar decisiones, ¿verdad? Y lograr pasos, ¿verdad? Cuando menos saber por dónde, o sea, por dónde solucionar cierto tema que se te presente, ¿no? Correcto, sí, pero no te quedes en nada. Yo no puedo decir que sí me actualicé, buscando un diplomado en esto, un diplomado en otro, preguntando, consultando, ir a cursos, ir a conferencias, eso hay que hacerlo, mantenerse activo en eso, ¿sí? Y te da elementos para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, sí, ¿para qué es bueno cada uno? ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Hazlo. Que muchas veces también depende, muchas personas terminan cayendo en una especialidad y son buenos, pero no es lo que les apasiona. Ese también es, al menos, ¿crees tú que lo que haces es lo tuyo? O sea, que te apasiona, que te motive. Sí, no, a mí me apasiona, ¿verdad? El día que no me siento, cuando voy a la obra me siento como pez en el agua, ¿verdad? Pero también puedes ser un muy buen ingeniero en una especialidad, la que tú quieras. Pero tu inteligencia emocional no se da. Eres premio académico del saber, eres el mejor, pero la inteligencia emocional es el generar confianza, el generar amigos, grupos de relaciones. No podemos estar aislados. Tú puedes ser el mejor ingeniero en tu casa sentado esperando que te llamen. Tú no te van a hablar, ¿verdad? Que nadie te conoce. Entonces, ¿qué sirve que seas? Si ya generaste conflicto con todas las personas que están a tu alrededor. Antes nada más calificaban por inteligencia académica, ¿verdad? El 10, no, hay otras cosas. Eso es importante porque nos acostumbran, al menos en la universidad te acostumbran a que no, pues o sea, tú te vas con esa idea de que no, pues yo soy de los mejores promedios, soy don chingón y en la y te das cuenta y me pasó de mis amigos más más cercanos, los más brillantes. Los más brillantes, o sea, realmente, yo fui de los mejores promedios, en la escuela. Y yo tenía un compañero que todos le tirábamos carrilla. De hecho, se atrasó un año. ¿Sí? Y todavía seguimos en contacto y todo. Ahorita tiene una buena posición en una de las mejores empresas del país. Y seguimos en contacto y es algo que al día de hoy todavía seguimos tirándole carrilla de que, oye, pues tú reprobaste tal materia, ¿cómo le hiciste, cabrón? Sí. O sea, porque a lo mejor aprendió más el reprobar, ¿verdad? Porque a veces pensamos que... No, y ya uniendo los cabos sueltos con lo que me comentas él era muy
era muy bueno haciendo relaciones. O sea, él era una persona muy carismática, era por así decirlo, era el alma de la fiesta. O sea, todos querían estar con él porque era era el chistosito del salón, por así decirlo. Y eso le ayudaba bastante. O sea, yo creo que pues le ayudó, explotó lo que era de él y pues aprovechó las oportunidades, ¿verdad? No, pues ese es el tema. Sí, yo concluyo en que sobre ese punto, una preparación académica sólida y seguirse actualizando. Sí. Y las relaciones, las amistades para hacer alianzas, no para ser cómplices, porque también es diferente, ¿verdad? Sí. Alianzas. Ser aliado es diferente de ser cómplice, ¿verdad? Así es. Entonces, es un juego de estrategia también a veces. Sí. O sea, ya rodeate, hablando de las obras. Rodeate de gente no tóxica, porque si no, te va a complicar. O si tú eres tóxico, pues haz algo para que no seas tóxico, ¿verdad? Sí. Y digo, es algo de lo que he comentado antes. Bueno, nosotros nos conocimos en una obra en construcción. Yo superviso tal cual el contrato que estás ejecutando con la empresa. Para mí fue algo complicado el inicio porque es la primera vez que me toca estar en este papel. Toda mi carrera profesional ha sido del lado del contratista y ahora me tocó estar defendiendo o representando al cliente y cuidar otros aspectos, ¿no? Por ende, mi posición jerárquica pues es complicada porque las personas que me toca supervisar son mayores que yo. O son mayores, tienen muchísima experiencia más. Y hay veces en las que a veces ese como dices tú, la inteligencia emocional o a veces también la seguridad en ti mismo, en tus capacidades, te terminan saboteando muy canijo. O sea, ha sido un reto en lo personal bastante fuerte para mí. La verdad es que me gustó mucho el reto. O sea, ya creo yo que he podido hacer un buen papel, pero va muy de la mano con lo que tú comentas. O sea, cuando tú comentaste eso de que la inteligencia emocional y de que conocerte a ti mismo en que eres bueno y eso, el estar en posiciones de este tipo, o sea, de que te representen o que te saquen de tu zona de confort, te hace conocerte a ti mismo y aceptar las carencias que tengas o también tus virtudes, ¿no? Y en ese sentido, yo llevo muchísimos años trabajando prácticamente solo, o sea, en posiciones en las que yo tiendo a hacer todo yo. Entonces, al entrar a un proyecto donde no tengo que hacerlo todo yo, eso fue algo que, híjole, me costó mucho trabajo soltar muchas cosas, pero es mucho de confianza. O sea, armar estrategia, sobre todo cuidar mucho esos procesos. Y poder determinar o conocer a las personas. O sea, como te decía, el objetivo de este proyecto es exponer el lado humano de la construcción. Y creo yo que te da una herramienta valiosísima el poder conocer a las personas con las que trabajas. A veces no sabes, pero el problema que tienes, si no lo compartes, no lo externas, a veces la persona que tienes al lado te puede dar un consejo, te puede decir, no, güey, no te hagas pelotas, resuélvelo así, pum. No te ahogues en un vaso de agua, ¿verdad? Exacto. Ese problema yo lo tuve yo y dice así, en mi experiencia puede ser así, para ti no sé, pero revisa, ¿verdad? Sí. O vete por aquí. Sí, eso es bien importante y de alguna manera creo que en nuestra carrera a veces... hay carreras que dan más habilidades, son más prestas a desarrollar otras habilidades. Uh-huh. Nuestra carrera es muy analítica, es muy... o sea, es una formación académica de exigencia. O sea, los números son la precisión, en fin, todo eso. Y a veces esa parte humana o de habilidades a desarrollar es importante. Creo que hoy en día las facultades, al menos la facultad de la Autónoma de Nuevo León, sí tiene una parte, un psicólogo para los muchachos orientarlos. O sea, ya no nada más es lo que, sino está el maestro académico, sino también hay apoyo psicológico, uh-huh. Porque se requiere, ¿verdad? Sí, y no es porque estés loco ni porque estés tonto, porque se requiere una asesoría. Uh-huh. Sí, no es posible saber todo. Tenemos que recurrir a las ciencias humanas para hacer el camino más llevadero, ¿verdad? Sí. Menos bachudo, menos complicado. Vas a batallar. Sí. Nada está hecho, ¿eh? Nada está peladito en la boca, nada.
al menos los que empezamos así, Sí. que no tenemos herencia ni eso, pero que hemos trabajado, hay que trabajar, ¿verdad? Pero hay que abrirse, hay que atreverse que las cosas pueden ser diferentes. Hacer amigos, Sí, sí, hacer sí. amistades, participar en la sociedad, es importante eso. Claro. Participar en donde tú puedas influir positivamente. En la colonia de tu barrio, o sea, mejorar una calle, que no se tire hay cosas tan elementales que se pueden hacer que vale la pena hacerlo, ¿verdad? Y qué mejor que nuestra carrera impacte en bien de la sociedad, ¿verdad? Sí. Es la parte social y humana de nuestra profesión, ¿verdad? Hacer algo para el bien de los demás, ¿verdad? Si no, pues, digo, no tiene sentido. Sí tiene un sentido muy mezquino y muy corto, muy egoísta, ¿verdad? Si no, nomás contratamos eso, hay que pensar en lo demás. Bueno, a lo mejor me salía el tema. No, está bien. ¿En qué momento llegas al colegio de ingenieros? ¿Y cómo fue tu proceso hasta llegar pues, a liderarlo? Bueno, es una inquietud que tuvimos como generación desde casi recién egresados, pero ahí se cumplen ciclos. Cuando salimos de estudiante, participé, Ujú. y luego ya egresado intentamos varios de la generación, pero no se hizo, porque nos ocupa en generar hacer otras cosas, ¿verdad? Claro. Más tiempo a la empresa o al trabajo que hacer otras cosas. Sí. Después, otra vez aparece el escenario del colegio, por cursos de capacitación que estaban dando, por actualizaciones, y recurrimos y empezó a aparecer el escenario. Todas las asociaciones van sufriendo cambios, se van adaptando, o van buscando, o se conservan y ya se mantienen muy rígidas y ya no cambian. Entonces creímos que era necesario hacer un cambio como generación, de influir, Ujú. de incidir, y le apostamos y empezamos a trabajar, y se dio que logramos armar un consejo directivo, y que estuviésemos ahí. También hay que decirlo, con amigos, con gente. Aún la gente que estaba ahí también hicimos con ellos una buena amistad. Ujú. Empecé a participar como alguien del consejo directivo, ¿sí? Y así vas subiendo. Entonces, hasta que ya defines, oye, pues yo quiero ser presidente, ¿verdad? Armar un consejo. Porque el presidente es el representante, pero el consejo directivo es un grupo de colegas tuyos, ¿verdad? Que lo Sí. formas. Yo siempre tenía una duda que el ser parte de un comité o incluso, como dices, ser presidente del colegio de ingenieros, esos puestos tal cual son puestos como políticos, o son como, o sea, percibes un salario, o cómo funciona eso, porque le tienes que dedicar tiempo. Sí, bastante. Entonces, ¿cuál es cuál es el beneficio de pertenecer? Eso es algo de lo que nunca he sabido, o sea, como por qué, digo, ¿Para qué, verdad? Sí. entiendo que la parte de influir en la industria por este lado, pero no entiendo cuál es el objetivo, o que más que nada qué ganas, ¿no? Es una asociación civil, una Ujú. asociación civil de carácter técnico y científico. Ok. Ese es el fundamento, donde busca que la ingeniería civil se haga con ética y profesionalismo, que se rige a través de un código de ética, Ujú. ¿sí? Requisito ser ingeniero civil. Ese es el requisito, digo, como tal, ¿verdad? No puede haber ahí. Puede haber asociados, pero no ser miembro con voz y voto. Tienes que ser ingeniero civil, graduado, titulado. Ujú. ¿Sí? Entonces, es un puesto honorario totalmente. Es una asociación civil. No percibe salario ningún salario. Al contrario, de repente Hay que ponerle. ¿verdad? Sí, pero ¿cómo funciona entonces? Sí, O sea, porque me imagino, o sea, debe de haber, para que pueda funcionar. Claro, se requiere, Se requiere dinero, recursos, claro, sí, así es. Un proyecto ¿Cómo se requiere obtiene? recursos, ¿verdad? Recursos financieros. Bueno, el pago de cuotas, que es muy simbólico, no es lo que soluciona, pero genera un sentido de pertenencia para los asociados, ¿verdad? Ujú. Y cubrir los requisitos. El otro es que el colegio tiene una representatividad institucional, y se le piden muchos peritajes, estudios, ¿sí? Y ahí genera ingresos. Se le paga a los especialistas, Ujú. y parte se queda al colegio. Ah, ya. ¿Sí? Entonces genera ingresos. Pues o sea, es como si fuera una empresa tal Sí. cual, ¿no? Pero eso es... Como tal, no puede ser una empresa, pero sí puede asesorarte en su especialidad. Ya. De hecho, el artículo 5 de la Constitución es lo que fundamenta esto. Y el artículo 5 de nuestra Constitución lo fundamenta, y de lo que se deriva hasta la ley de profesiones. Las universidades
es la parte académica, quien preparan académicamente a los alumnos. Los colegios son quienes certifican el ejercicio profesional. Esas son, puede parecer que se mezclan, no, son cosas bien diferentes. Son entes, instituciones muy diferentes. Una universidad te prepara, te da la capacitación. Quien certifica tu ejercicio profesional son los colegios. De hecho, está en la Constitución. ¿Sí? Okay. Sí. No sé, en ley de profesiones, los gobiernos se auxiliarán en los colegios para certificar el ejercicio profesional de las profesiones, ¿verdad? Quien certifica que eres ingeniero civil es un colegio. La universidad te puede dar una maestría, pero no te certifica el ejercicio profesional. Ejercicio. Acá es lo académico, acá está el ejercicio profesional. Entonces, eso es lo interesante. Y eso se agrupa, hay gente muy, muy buena, especialistas de todas las áreas de la ingeniería. Sí. Se forman comités de especialistas, recurren al colegio para un peritaje de un edificio, para temas de conflictos de terrenos o de propiedades, entra la topografía para definir, en fin, todo un grupo de especialistas para esto. Entonces, eso le genera... Se le paga el trabajo al especialista y le genera al colegio un ingreso. Y otras cosas que ocurren en el colegio, de cursos, apoyo económico de algunas empresas de cemento también. O sea, eso lo hace que pueda mantener ahí un grupo de administración. Pero el consejo directivo no recibe un solo centavo, ¿verdad? No hay ahí ningún ingreso, no hay nada. Porque empieza uno dedicándole poco tiempo y acabas dedicándole mucho tiempo, ¿verdad? Porque te va absorbiendo, ¿verdad? Te va absorbiendo más. Sí hay que tener solucionado el tema económico de alguna manera, ¿verdad? Sí. Si no, ¿cómo le haces, verdad? Justo iba a preguntar eso. O sea, sí, pero ¿qué te da el colegio? Pues te da amigos, conocer gente especialista. Soy un empresario que estaba metido en mi nicho de mercado así, y llego a la presidencia del colegio de ingenieros, y hoy mi abanico de amigos, de especialistas es muy grande, ¿verdad? ¿Crees que eso... Digo, eso fue la consecuencia, pero tú lo viste de alguna manera estratégico, o sea, ¿sabías que eso te iba a ampliar no, el abanico de posibilidades? No, yo la verdad es que... fue mera consecuencia del... Fue el valor agregado que me dio a mí, ¿verdad? De ser amigos, grandes amigos, gente muy especialista, muy capaz en las áreas de la ingeniería. Sí. Yo lo que quería era hacer algo diferente, de darle un enfoque al colegio que regresara a su razón de ser una asociación civil de carácter técnico y científico, de que representara a todos los ingenieros civiles de Nuevo León, agrupar a todas las universidades, no nada más la Autónoma de Nuevo León. Se la identifican mucho con la Autónoma, no, pues todos el TEC y cualquier egresado de ingeniería civil, inclusive extranjeros también pueden estar, ¿verdad? Validando su carrera a través de lo que marca la SEP, ¿sí? Entonces, yo no busqué nada más que hacer algo, darle un cambio, participar. Pues generar ese impacto también, ¿no? Así es. Ese cambio fue una consecuencia ¿verdad? Fue algo que se dio. ¿Cuánto tiempo estuviste 2 años. en esa posición? Sí, los consejos... Ahora sí que, ¿cómo le hiciste en 2 años? No, pues empecé haciendo 10% en el colegio y luego acabé 80% en el colegio. Afortunadamente tengo en la oficina gente que me ayuda, ¿verdad? Ok. Y yo monitoreaba, pero ellos hacían todo lo demás, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces sí estaba... Porque te ocupa. Es un puesto honorario que... A ver, invita al alcalde que vaya a invitaciones. Hay también una representación nacional. Que también, o sea, te ocupa tiempo, ¿eh? Sí. Te ocupa tiempo. Entonces sí hay que tener solucionadas algunas cosas previas, ¿verdad? Que el motor de tu empresa trabaje, ¿verdad? O que donde trabajes te den permiso. También puede ser, ¿verdad? Pero fue una experiencia bastante positiva para mí. De repente decía, ¿para qué me metí en esto? Sí. ¿Quién me manda a meterme en estas cosas, verdad? ¿Y cuál fue la experiencia más bonita que te hayas llevado de esa etapa de tu vida? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo hacer amigos es una cosa. Mi red de amigos hoy es enorme, ¿verdad? Y también te generas enemigos sin darte cuenta, porque tomas decisiones y también hay gente que no está de acuerdo. Entonces, de repente te llegan, oye, no, te dijeron esto de ti, no sé qué, pero se entiende, ¿verdad? Y aún así yo les doy la mano, ¿verdad? A mí no me limita, ¿verdad? Sí. Porque trabajar con gente que no piensa igual que tú es también lo más interesante. No piensa igual que tú, pero logras un proyecto y lo logras sacar adelante. Pues qué bueno, ¿verdad? Podemos tener diferencias muy grandes, pero hay un interés común. Que este colegio funcione, que sea representación. Entonces ahí estamos de acuerdo. Bueno, pues jalar, ¿verdad?
Sí. Que no podemos, sí, ya sé que no, ¿verdad? Pero en esto sí, bueno, pues, entonces eso es un liderazgo que creo que interesante. Creo que es una cosa que me ayudó mucho. Lidiar con alguien que no pensaba como yo, porque en la empresa yo digo una cosa y eso se hace, ¿verdad? Aquí no. Sí. Conjugar a varias gente, mucha experiencia, ¿no? Gente muy capaz, mucha experiencia. ¿Cómo lo logras unir, ¿verdad? Un tema de peritajes también que se presentaban. Oye, ¿a quién recurro? Gente que, ay, pues, le saludas con gente de mucho honor y prestigio profesional, ¿verdad? Entonces, recurrir a ellos, sentarme con ellos a platicar del problema, cómo está, y ellos aportan. No, fue interesantísimo, ¿eh? Fue algo exponencialmente positivo y robusto. ¿Recomendarías a las personas que Sí, que todos. se involucran en Sí, el colegio? sí, vale la pena. No se desanimen porque la pregunta que hacen todo el mundo es, ¿qué me va a dar? ¿A qué voy? No esperes nada. Nada que te lleve a hacer un contrato. No, espera, ¿qué vas a dar tú? Tu tiempo, participar y te vas enrolando, ¿verdad? Te vas enrolando. Después regresan los que te dan, ¿eh? Cuando buscas cosas con mezquinidad para ti con medimo, no logras. Cuando te abres y compartes tu tiempo y das de ti y de tu conocimiento y experiencia, Yo creo que eso genera eso, más cosas a largo plazo. claro, te lleva más cosas, ¿eh? Generas confianza, haces amigos, te buscan, Sí, te buscan, y eso te da trabajo más adelante, o sea, te lleva a otras cosas, ¿verdad? claro. Te lleva a otras cosas positivas y buenas a la vida, ¿sí? Claro. ¿Y cómo le hiciste cuando, digo, termina tu periodo? ¿Cómo es ese cambio? ¿Vuelves a Sí, casé? vuelvo a casa, regreso otra vez a ¿Te sentarme. costó ese cambio? Sí, porque yo creo que quien más le gustó fue a mi esposa, porque pues ya estaba en casa más, ya no estaba en reuniones, cenas, comidas, viajes, ¿verdad? Sí, empieza, como es un puesto honorario, hay que responder, ¿verdad? No vas a todos lo que te invitan, entonces, pero te ocupa tiempo, entonces estar en casa con más tiempo, la empresa, pues sigo caminando, ¿verdad? Eso también fue un aprendizaje, oye, pues si no estoy yo también, esto camina, ¿sí? Claro, con una dirección diferente, ¿no? Diferente. Sí, diferente, ¿verdad? Entonces, pero sigo participando, o sea, porque te da la oportunidad el colegio acabas como presidente, hay un consejo consultivo. Ujú. Todos los presidentes pasamos a un consejo consultivo. Hay también otra, que es la Junta de Honor, que son quien ve cosas de ética del colegio, sí, y ahí también estamos integrados como soy parte de la Junta de Honor, somos 5 miembros de la Junta de Honor, y en esos dos entes dentro del colegio participo, ¿verdad? Y hay otros comités también que participamos ahí. O sea, sigo activo en el colegio, ¿eh? Fui el miércoles, el comité de damas, esposas de los ingenieros, hicieron en conjunto con el municipio de Monterrey un curso de plantas aromáticas, Ujú. hierbabuena, menta, o sea, que son para cocinar. O sea, fue un tema cultural, ¿verdad? Y el colegio también es para eso, ¿eh? No nada más es la parte técnica, sino también Generar cultura. cultura, arte, también. O sea, sí, oye, un evento de música, está para eso también, ¿eh? Sí. Es la parte humana, o sea, no nada más es lo técnico, también. Esencialmente es eso, pero también la otra parte. Es que al final del día, en resumen, ¿construyes para quién? Correcto. Para nosotros, o sea, Así es. tienes que tener siempre a la vista ese quién lo va a usar. Tienes que estar preocupado, más que nada el visualizar el por qué estoy haciendo esto, o sea, no nada más es, no, lo voy a hacer así como seguir el manual, ¿no? Tienes que verle el por qué lo vas a hacer. Sí. Porque también, digo, y es algo de lo que quería hablar, es de los proyectos, o sea, de un proyecto te lo dan, lo construyes, pero hay ciertas cosas que a veces no cuadran, o hay veces que tienen mejoría, en ese sentido siempre tienes que ver como que el pro o las ventajas de generar cambios, ingenierías de valor, propuestas, cómo llevas, digo, y te lo pregunto porque tenemos ese, pues digamos, ese antecedente. Me queda clarísimo que tú generas propuestas de valor en todos los proyectos en los que estás involucrado y la verdad, y se tiene que decir, el CASE es de las empresas que tienen más calidad. Gracias. Se siente, o sea, lo que logras transmitir en esta entrevista o en esta conversación se logra permear al final del día en el resultado, en lo físico. Entonces, yo te quería preguntar cómo manejas
¿cómo manejas cuando te entregan un proyecto? Obviamente, pues, tiene, digamos que está trabajado, está estudiado de cierta manera. ¿Cómo lo haces para encontrar esos cabos que dices, oye, se puede mejorar de esta manera? O sea, ¿cómo propones, no? Fíjate que sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, ahorita estoy metido en una situación de propuse un cambio en un proyecto del municipio. Digo, ay, ¿por qué me metí en esto? ¿Verdad? Hubiera sido más fácil no involucrarme más. Pero soy un convencido de que atrevernos a hacer cosas diferentes. Soy convencido de que los sistemas prefabricados nos tienen que llevar a más. Uh-huh. Tenemos que dejar las cosas de manera tradicional. Ya no es posible hacer cosas como se han hecho siempre. ¿Por qué? Por calidad, por tiempo, por impacto en el ambiente. Estamos en un proyecto donde quitamos 400 metros cuadrados de cimbra, por ejemplo. No, 800 metros cuadrados de cimbra en losa no lo vamos a usar. El impacto que tiene en no usar madera que se va a desperdiciar es enorme, ¿verdad? Eso ahorita no se mide, pero yo propuse un sistema prefabricado, pero nos metió en una cosa que todavía no sé. Vamos a acabar bien, estoy seguro que sí, porque estamos proponiendo algo que va a sumar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, atreverse a pensar que las cosas pueden ser diferentes. Sí, que pueden ser diferentes, esa es la primera cosa. ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Salirse de los esquemas, de los estados de confort. Eso es importante, atreverse a hacerlo. Porque también debo decir que tengo experiencia de haber hecho esto otras veces, entonces ya no estoy improvisando, estoy haciendo algo que sé que es posible, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo hiciste la primera vez? ¿O siempre hay una primera vez? Sí, y a mí me interesa conocer qué te impulsa a hacer esas mejoras, pues. Pues yo creo que es una cosa de decir, la empresa, somos la mejor empresa. ¿Sí? Quiero que se diga eso, pero no porque, sino porque hacemos cosas diferentes y beneficio. Uh-huh. A final de cuentas, el fin último es la persona. Lo que hagamos, si nuestra carrera, si lo que hagamos no impacta en un sentido positivo a la gente, estamos out, ¿verdad? Tú tienes carrera, también tu esposa tiene carrera. Somos privilegiados de tener una educación. En nuestro país, mucha gente no tiene. Entonces, somos el 5% a lo mejor de la gente que logramos tener una profesión. Sí, somos un poquito. Entonces, somos privilegiados, ¿verdad? Entonces, si lo que hacemos no impacta, estamos out, ¿verdad? Entonces, por eso creo que coincidimos mucho en el tema de sentido humano. Si lo que tú haces no suma en beneficio, pues entonces hay que ganar dinero, por supuesto, hay que hacer negocios. Pero no nada más eso, sino también que... No es el objetivo principal, o sea, eso viene por consecuencia. Sí, debe ser negocio. Yo estoy preocupado por la utilidad. Digo, ¿cómo le hago para salir de este asunto? Pero yo sé que se va a lograr. Ese es el tema, Entonces, la inquietud es atreverse a pensar cómo lo puedo hacer mejor. Uh-huh. Cómo lo puedo hacer diferente, ¿verdad? Y hoy en día tenemos una escasez de mano de obra fuerte. O sea, estamos batallando para armar grupos de gente de calidad. Entonces, los sistemas prefabricados deben llevarnos a más tiempo, costo, calidad, impacto en el ambiente, también menor impacto. ¿Qué es algo que pocas personas sepan de ti? Bueno, me gusta mucho la música, soy lectura, soy un apasionado de leer libros, ¿verdad? De historia, la historia me apasiona, soy un apasionado de la historia. Hoy estoy armando el árbol genealógico de mi familia. Ok. Ya llegué hasta mi tatarabuelo. ¿Cómo lo haces? Hay una aplicación en internet. Sí, he escuchado algo así. Sí, ya mandamos un ADN a mis hijos también y a mis yernos y ya tenemos mis orígenes. A mí me interesan mucho mis orígenes, ¿verdad? Ya te dicen de todo tu ADN, de dónde se compone. Soy 57% mesoamericano, 23% ibérico, algo del norte de África, ¿sí? Y así, ya está ahí mi composición. Estoy buscando a mis abuelos, mis tatarabuelos, ya llegué hasta los tatarabuelos. Quiero llegar a más, ¿verdad? Quiero llegar a más, entender cómo vivieron, qué sufrieron, qué batallaron, o sea, todo eso. Ya llegué al 1800, ya llegué a ese punto, ¿verdad? Entonces, soy un apasionado de la historia, me apasiona la historia. También las ciencias humanas. Si en este momento yo quisiera hacer algo de estudiar para la vida, yo haría una maestría en filosofía o en teología. Me gustaría hacer eso, ¿no? Ya la ingeniería mejor, ya mejor que alguien me ayude. Un cálculo, pues, yo sé que hay gente que lo puede hacer mejor que yo. Lo puede hacer mejor. Mejor que yo, entonces ¿para qué me batallo, verdad? Pero cosas para la vida sería eso.
Me gusta hacer ejercicio también, me gusta mucho. Intento mantener un nivel de ejercicio. Me gusta el vino, me ¿Qué gusta el practicas? tequila, me gusta comer bien, ¿verdad? Me gusta la comida italiana, me gusta muchas cosas. Bueno, hago spinning. Voy a las 2 veces a la semana. Iba a 3, creo que le bajé un poquito. A las 6 de la mañana me echo una hora de spinning. Y hago algo de pesas en la casa. Tengo ahí a las 7, llega un entrenador a las 7. Ok. Pero en YouTube, ¿verdad? Pongo YouTube y ahí. No es no es Fausto Murillo. Fausto Murillo. ¿Sí? Sí. Te ves bien, baby. Sí, sí. Sí. Yo también lo veía, yo también hacía ejercicio así en casa y Sí, ayuda mucho. me acuerdo mucho de eso. Sí, Fausto Murillo, es un colombiano, ¿verdad? Sí, hago eso, convivir con la familia. Vienen mis nietos que viven fuera del país, entonces tenemos 3 semanas el lunes que vamos a estar felices de que esté aquí todos juntos, ¿verdad? Sí. No, pues tranquilo, yo no soy, ¿qué te diría? No tengo aficiones así extravagantes, ¿verdad? No, soy ordinariamente común, ¿verdad? Soy así es. Me gusta. He tenido mucha afición últimamente por los vinos tintos, los tequilas, con moderación, por supuesto, ¿verdad? Claro. Sí. Me gusta ir a invitaciones de maridaje, por ejemplo, que te explican el origen del vino, cómo se compone, el olor. Sí. Oye, yo aún no le encuentro eso de que sabor a tabaco y que frutal y que... Aún me falta para eso, ¿verdad? Pero eso me gusta mucho. Sí. Una buena comida, una buena platicada, una buena convivencia. O sea, eso lo disfruto mucho, la vida. ¿Qué sigue para acá hacer proyectos? ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo te visualizas tú? Estoy con mis hijos intentando generar una cultura empresarial. Ok. De que ellos, no sé si como constructores, bueno, de hecho mi hijo es mecatrónico, ¿no? Y está haciendo una maestría en inteligencia artificial. Y ya le dije, oye, vete, haz ingeniería civil. No, papá, esto no es lo mío. Pero sí generar una cultura empresarial, de hacer algo, de emprender. Eso es una cosa lo que queda, ¿verdad? Uh-huh. Tengo un compromiso muy fuerte con la gente que está conmigo, que me ha acompañado durante 20 años. Entonces, no puedo decir, cierro, casé y ya a ver qué hace, ¿verdad? Seguir vigentes. No quiero crecer mucho. No, yo nunca lo he querido ser grande, ¿verdad? Soy pequeño. Yo soy una empresa pequeña. Dentro del rango de empresas, no soy micro, soy pequeña. Mediana, a veces años logro ser mediana y luego me regreso a pequeño. Estar vigentes, seguir activo. No me veo en la casa matando moscas ahí sentado, ¿verdad? No me veo haciendo eso, ¿verdad? Sí. Quisiera ya tener menos presión, delegar en alguien, ¿verdad? Ya ver las cosas de otro modo. Pero también me dice mi esposa, no, hombre, no creo que logres hacer eso, ¿verdad? Porque voy, me involucro y pregunto. Y hoy en la mañana fui a la obra y saludé a cada uno de ellos. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás? Porque a veces ya no hago eso. Ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos, ¿ya? ¿De dónde eres? Hay gente de Tabasco, hay gente de Puebla, hay gente de Veracruz, de todas partes, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué haces? ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? O sea, ese trato personal me gusta mucho. Haz de cuenta que me oxigena. Eso lo hago, no puedo creo que eso lo voy a hacer siempre, hasta el último momento, ¿verdad? Y que casi se mantenga, ¿verdad? Digo, como estamos, así tranquilos, generando venta, cubrir todo lo que la empresa, los empleados requiere. Tenemos ahorita un plan como proyecto de la empresa de políticas de integridad. Okay. Sí, generar un código de conducta, ahí están mis hijos metidos en eso, entonces ellos lo están haciendo. Yo nomás lo veo así de ladito. Sí, eso genera una empresa más sólida, más definida, más humana, a fin de cuentas. Eso quiero ser, ¿verdad? ¿Y qué opinas de las redes sociales? No, fantástico. Yo creo que es algo que nos va a llevar a más, pero habrá que también cuidar, ¿verdad? Tiene su riesgo, ¿verdad? Tiene riesgos se puede mentir fácilmente, se puede confundir fácilmente. Hay que tener criterio para ver todo lo que te llega. Nos llega información que no alcanzamos a leer, ¿verdad? Ni a ver. Hay que ser muy selectivos en que hay que seguir apostando. Yo no creía en eso, ¿eh? No creí que podíamos vender algo con redes sociales. Ya lo hicimos, ¿verdad? Eso va más, va más. Casi tendrá que ser más congruente, tendrá que ser muy congruente. Eso yo estoy buscando, ¿no? Ha sido de ser congruente en decir sí cuando es sí y cuando no, pues mejor no nos metemos, ¿verdad? Uh-huh. Atreverse a hacer cosas diferentes. Eso es lo que te diría, lo que sigue que hacer. Ya tenemos experiencia, ya tenemos una situación de estabilidad, soporte, ya tengo un grupo de amigos que me pueden apoyar lo que se presente. Sí.
y atreves a hacer cosas diferentes. ¿Y algún consejo que pudieras darle a esa persona que le gustaría seguir un camino similar al tuyo, que busque, que tenga esos sueños de decir, sabes que pues quiero en algún momento dirigir mi propia empresa, o a lo mejor que tenga la impresión de que para poder vivir una vida bien, ser feliz, tener esa estabilidad, tengas que estar hasta acá arriba con una empresota, y eso en determinado momento lo lleve pues a hacer cosas que pues no están en su ADN, no sé, en su ética? Entonces, algo que les quieras comentar a ellos. Bueno, número 1, prepararse, capacitarse lo más posible, actualizarse. Número 2, no improvisar. Nos pasa a todos, ¿eh? Yo empecé una empresa y me di cuenta que había cosas que no preví y me dieron descalabros fuertes, ¿verdad? El tema, una empresa puede pensarse que sean cuatro patas, como una mesa. Fiscal, una bronca fiscal, o sea, te puede, si no haces las cosas bien, pues tienes ahí un hueco grande, ¿verdad? Sí. La parte laboral, también una demanda laboral, una bronca laboral, es una zancadilla, ¿sí? Vender y cobrar. 4 patas. Esas 4 patas, yo en algún momento, un contrato, órale, 20 gente, vénganse. Una demanda, hasta un emplazamiento a huelga, ¿verdad? Entonces te das cuenta que no conoces de la ley laboral. Tienes que entender que en este México, si no tienes un contrato colectivo, eres sujeto a que te emplacen a huelga. En ese momento yo no lo sabía. Y hay gente con malas intenciones, hay gente que quiere sacártela, hay gente que está viendo cómo te friega. Sí. Entonces me demandaron 20 gentes y aparte emplazamiento a huelga. Pues dices, ¿de qué se trata, verdad? Eso me sacó de balance. Entonces hay que, tema, no improvisar. Si haces algo, capacítate, consulta, tema fiscal, tema laboral, cómo vendes y cómo cobras. Si no cobras lo que hiciste, pues estás frito, ¿verdad? Entonces, es una mesa. Y una pata falla, se va a caer la mesa, ¿verdad? Se te va a caer, ¿sí? Eso es lo que diría. No improvisar. Preguntarse para qué es lo mejor que puedo hacer, cómo puedo competir. Es que son 2 cosas que tienen que coincidir. Que tú seas bueno y que el nicho de mercado se requiera. Sí. Y bueno, coinciden las 2 cosas, tienes éxito, ¿verdad? Y si le das a ese cliente lo que él necesita en tiempo, costo y que le respondes, pues te va a ir bien, ¿verdad? Claro. Pero si quieres vender algo que nadie lo necesita, que no hace falta, pues aunque tú pienses que es lo mejor, pues no va a jalar. No va a jalar, ¿verdad? No, o sea, como los productos que son de hoy son y de mañana no son hay productos que son de transición, ¿verdad? Haz algo que sea para siempre, ¿verdad? Algo que ayude, que sume. Claro. Vender una cosa que vendían antes, ese bula para la cintura que se movían, ¿verdad? Ajá, se vendieron millones, ¿verdad? Sí. Pues ya, y luego viene el no sé qué, va dando vuelta, ¿verdad? Y luego, ¿qué? Bien, productos que hoy son y se acaban. Sí, sí. Que tu producto, tu servicio sea algo que lo demanden. Cuando alguien tenga necesidad de algo, diga, le voy a hablar a Jonathan, le voy a hablar a Case, ¿verdad? Que diga, claro. Él es el mejor. Sí. Entonces eso se llama posicionarse en el mercado. Posición en el mercado. Cuando logres posicionarte, entonces ya las cosas te va a ir bien, te va a ir bien. No sé si logres ser millonario o no sé, pero te va a ir bien. Vas a batallar. Yo, el empleado decía, quiero 2 cosas nada más. Asegurar la educación de mis hijos y si llego a ser viejo, más grande, pues tener una estabilidad, ¿verdad? Claro. Pensaba en eso, o sea, también fue un motor de decir, me salgo de allá, ¿verdad? Donde estaba trabajando antes. Entonces, no improvises, prepárate, échale ganas, haz amigos, consulta, no te quedes solo, consulta, no tengas vergüenza ni miedo de preguntar y equivocarte, atrévete a hacer cosas diferentes. Gerardo Castañeda, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Para mí es un gusto el haberte tenido aquí, que nos hayas regalado pues, ese tiempo que pudieras estar aprovechando con tu familia o en otras cosas. Yo lo valoro bastante. Gracias. ¿Algo más que quieras comentarnos? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, tengo un correo personal, gcastaneda@kcproyectos.com. Sí.
Ahí está, estoy ahí, recibo correos, ¿verdad? El teléfono no sé si sea necesario decirlo. No, pues digo, en redes que sigan a KC. KC Proyectos, ahí está, tenemos una página ahí que no estamos, ¿verdad? Y estoy abierto. Sí. Te agradezco que me hayas invitado, me sentí, decía, oye, ya ciertamente tenía ya cierto callo porque como presidente, eventos y entrevistas, ¿verdad? Sí. Ya le perdí algo de miedo, creo. No, aparte trato de que sea algo más ameno, más tranquilo. Y hoy me queda decirles que los felicito. Los veo una pareja joven, me gusta mucho ver gente joven, entusiasta, que esto que están haciendo tiene valor, ¿eh? Ténganlo por ojo. Están escarbando, están picando piedra para algo más. Sí. Les deseo lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, pues llegó la hora de las rapiditas. Órale. Esta dinámica consiste en yo te digo una frase, tú me respondes de la misma manera, o igual una Sí. palabra, tú me respondes con una palabra. ¿Sí? A ver, ¿Listo, Inge? sí. Bueno, Durango, Mi tierra, Universidad Autónoma de Nuevo León, mi alma mater, toma de decisiones, necesarias, equipo de trabajo, importantísimo, estructuras metálicas, me fascinan, artesanía, me gustan, negocios en la construcción, son necesarios y se dan. Colegio de Ingenieros Civiles, Una gran experiencia. sistemas prefabricados más comunes, Se requieren y hay que buscarlos y desarrollar más. familia. Es el núcleo de mi vida. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. A veces aplica, a veces no. La industria de la construcción en Latinoamérica. Le falta. ¿Y qué es lo que más te gusta de la construcción? Ver concluida una obra terminada. Donde no hay nada, después está algo, ¿verdad? Perfecto. Ya con eso terminamos.